vamos a presentar algo sobre el índice o frontera del ser, que es un trabajo que hemos desarrollado durante algunos años en Italia y España y que trata de responder un poco a la exigencia que muchos educadores visuales perciben, que es la de demostrar que nuestro trabajo es útil, que tiene un efecto y un efecto positivo sobre la vista y otros aspectos, veremos también. Y por el otro lado, ver también si corresponde como hipótesis una relación entre los varios problemas visuales y algunas actitudes psicológicas. En este caso, analizaremos la frontera del ser, o sea, cómo las personas perciben la división, la frontera entre el interior y el exterior y el mundo, o sea, la relación con el mundo, cómo la vive subjetivamente. Para hacer esto, hemos trabajado con la ayuda de una psicóloga que se llama doctora Loretta Sápora, durante algunos años, porque antes para desarrollar el test, después para llevarlo a cabo y finalmente para procesar la información después. Totalmente que ha tomado como unos 4 años, etc. Esto que se ve reproducido es el manual del test ICOS, porque esta doctora había desarrollado un test basado sobre algunas imágenes. Había que elegir una entre 7 imágenes como símbolo de cómo uno percibe la frontera entre uno mismo. Ahora vamos a demostrar estas imágenes. La voy a mostrar, pero por favor, hay una copyright. Y entonces, esto se lo pido por favor, de no reproducir estas imágenes porque hay un derecho de copyright. Vemos las imágenes. Como se ve, son 7 imágenes muy esquemáticas y se entrega una hoja a una persona diciendo de elegir una imagen y de llenar esta hoja también y después entregarla ¿cuándo? Al comienzo de una clase, de un taller, o veremos después de vacaciones o de escuelas de formación. Volvemos a hablar un poquito más de estos símbolos, estos icos. El primero de estos es la corteza. Un círculo cerrado. Una persona se percibe como adentro de este círculo, como acorralada por este círculo, como dividida por el mundo, del mundo por un muro. Y entonces quiere decir que esta persona se percibe como defendida, separada de un mundo posiblemente hostil. Y entonces hay una necesidad de defensa. No hay mucha comunicación, naturalmente. Hay poca o nada comunicación, pero la comunicación también se percibe como posiblemente hostil. Y entonces prevale la defensa. Al revés, la esponja, como se ve, tiene un montón de pasajes donde es posible la comunicación de adentro afuera y de afuera adentro. Prevale la comunicación. Como dice la misma palabra esponja, una persona absorbe del mundo. Es una situación muy activa de comunicación, sin embargo, pero, si se da la necesidad de defenderse, esta no es una frontera útil para defenderse. El filtro sería una situación a donde la frontera está. Una persona está bien defendida y sin embargo, pero hay una puerta
que puede permitir la comunicación desde adentro afuera o afuera adentro. Una puerta que se puede controlar totalmente, abrir o cerrar según la decisión de la persona. La corteza desgarrada se parece a la corteza, pero hay grandes posibilidades de invasión desde afuera. Eso quiere decir que una persona quisiera defenderse del mundo, acorralarse, separarse del mundo, y sin embargo no lo logra. La presión del mundo es demasiado fuerte o las defensas son insuficientes, por lo cual muy a menudo una persona se percibe como invadida, como imposibilitada a defenderse. Es una condición muy desagradable. La mancha es una otra manera de defenderse. Mancha o blob quiere decir que sí hay una frontera, pero es algo que se mueve. La mancha se mueve, no tiene una forma propia, se adapta a las situaciones o escapa incluso de algunas situaciones. No hay mucha comunicación con el exterior. El velo se parece un poco a la esponja, pero aquí la división entre el mundo interior y el exterior casi desaparece. Hay muchísima comunicación, pero también hay la posibilidad que de vez en cuando se pierda la división entre el yo adentro y el afuera, que se pierda incluso la individualidad. No hay ninguna posibilidad de defensa aquí, hay totalmente comunicación. Al revés, la estrella es una frontera cerrada y hay algo más. Hay una actitud no solamente de defensa, sino de una defensa activa, incluso posiblemente agresiva, en contra del mundo, cuando el mundo se vuelve agresivo. Estoy separado y si el mundo me ataca, estoy listo para contraatacar. Vemos un poco una división que tiene sentido de que hay algunas de estas fronteras, de estos icos, que son atrincherados y otros que no lo son. Entre los atrincherados veremos que hay dos fronteras cerradas, la estrella y la corteza, y una abierta, o sea, la corteza desgarrada que quisiera atrincherarse, quisiera defenderse, lo hace todo, pero no lo logra. Y al revés, hay otras tres que no son atrincheradas, no buscan mantener una posición fija y defendida. Dos están abiertas y son la esponja y el velo, y una está cerrada, que es la mancha, el blob. No están atrincheradas, pero el blob está cerrado. Bueno, ahora que hemos visto un poco cómo son las posibilidades, comentamos cómo se ha desarrollado el proceso, la investigación. Desde hace 30 años, yo he logrado trabajar principalmente en situaciones grupales. También trabajo en situaciones individuales, pero mis preferidas son las situaciones grupales. Y en particular durante los años. He llegado a desarrollar talleres de fin de semana que se desarrollan en 2 días, vacaciones para los ojos de 1 semana, sobre todo de verano naturalmente, y en final, escuelas de formación para educadores visuales
que se desarrollan durante un año y que al comienzo se desarrollaban en 9 fines de semana, uno cada mes. Vemos un poco qué eran en estas situaciones las hipótesis que queríamos verificar, averiguar. Una hipótesis que siempre hemos tenido es que hay una relación, hay patrones psicológicos entre los varios problemas visuales, sobre todo miopía y presbicia, y la manera en que uno se relaciona con el mundo, su manera de actuar, su carácter, dicho de otra manera. Y el ICOS entonces se presentaba como ideal para verificar esto. Porque el ICOS indica precisamente cómo se siente una persona en relación al mundo, su actitud de ser agresivo o defensivo, sus ganas de relacionarse o de encerrarse. Bueno, entonces, esto lo hemos desarrollado sobre todo en los talleres, como veremos en un momento. Otra hipótesis que nos gusta mucho a nosotros los educadores visuales, particularmente quien desarrolla un trabajo holístico sobre la visión, es que el trabajo holístico de la visión natural modifique la percepción, la manera en que uno actúa, se pone en el mundo, y entonces cómo vive estas fronteras del ser en una manera positiva. O sea, que no solamente permita un cambio de visión, en que a donde la visión se vuelve más nítida, se desarrolla más visión periférica, hay más coordinación ojo, etcétera, sino que también esto afecte y de una manera positiva la relación con los otros. Y el último que nos interesaba mucho, sobre todo para las escuelas, era si esto, el ICOS, como instrumento de test diagnóstico psicológico, podía ser útil en el desarrollo, sí, de la visión, pero también del proceso psicológico que conlleva el modificar la visión y el recuperar una visión natural. Lo hemos hecho en talleres de 2 días que hemos desarrollado durante 2 años en Italia y España. Hemos alcanzado bastante personas, o sea, bueno, bastante. No muchísimos, pero algunos centenares de personas. Aquí ven una imagen de un taller en Madrid. Se hacían también en Barcelona, se hicieron también en Sevilla, bueno, en muchos lugares, pero me interesa esta situación porque, como se ve, hay muchas personas y como se ve, estamos afuera. O sea que los talleres que hemos desarrollado durante todos estos años se desarrollaban con prácticas, con tablas adentro, con autotipo, pero también se desarrollaban afuera, relacionándose con el entorno, y también en situaciones sociales, o sea, jugando el uno con el otro en situaciones grupales. Estas son las vacaciones de verano, sobre todo de verano, naturalmente, para los ojos en Italia y España. Aquí, la cantidad de personas que hemos involucrado durante 2 años era más reducida, como un centenar de personas, entre todos los talleres. Durante una semana, una persona vive una full immersion. Y la palabra full immersion tiene mucho que ver también con esto que se ve. Algunas personas preguntarán, ¿pero qué tiene que ver el agua con la visión? Bueno, allí en esta foto se está practicando algo que se llama Watsu, o sea, una forma de relajación profunda gracias al agua. Y esta era una parte del trabajo holístico para alcanzar
una relajación profunda también del sistema visual. Y entonces esto también producía cambios profundos. Veremos después los cambios que se producían durante el proceso. Y al fin, formaciones de un año ahora se desarrollan de manera distinta. En los últimos años las formaciones se desarrollaban presencialmente durante una semana en módulos. Antes, durante esta investigación, eran sí presenciales, pero un fin de semana cada mes, con trabajo individual, cada persona es en el medio. Esta foto se ha tomado en Barcelona y lo que me gusta de esta foto es que, si se dan cuenta, estamos jugando con pelotas. Sí, porque jugar con pelotas y entonces cuidar la coordinación entre ojo, mano, cuerpo y también los aspectos de juego grupales es una parte importante también del desarrollo de la visión durante nuestros cursos. Y otra cosa que me gusta es que en esta foto, quién sabe, tal vez algunas personas que están observando se reconocerán, porque en esta foto hay españoles y suramericanos, porque al final habíamos logrado de poder acoger también suramericanos en el curso de Barcelona y después de algunos años también hemos desarrollado actividades y talleres en México y en Argentina. Bueno, vamos directamente a hablar de lo que ha pasado durante los talleres. Se proporcionaba al comienzo de un taller el módulo para elegir la frontera que una persona pensaba que la representaba. Después se recogían, esto al comienzo de un taller, no al final del taller. Se recogían y se consideraban sobre todo los resultados de las personas que padecían de miopía o de presbicia. Y en el caso que una persona tuviese miopía y presbicia a la vez, se consideraba principalmente miope. Los otros se habían recogido, pero no se habían considerado durante el proceso final. Bueno, entonces estos datos indican cómo las personas que llegaban a un taller se percibían según su problema visual. Aquí los miopes. Entre los miopes, el 30% se reconocía en la mancha, o sea, con fines bastante cerrados, poca comunicación con el entorno y mucha adaptación al entorno. No tomar actitudes bien decididas, sino adaptarse mucho. En segundo lugar, había la corteza desgarrada. Y como ya hemos visto, la corteza desgarrada indica una situación muy incómoda. Esta persona quisiera defenderse de un mundo que percibe básicamente hostil y no lo logra. Y entonces vive muy mal su situación y esto puede explicar por qué una persona en esta situación se sienta muy deprimida y cómo esto pueda incluso afectar el proceso de su problema visual, empeorando. Después vemos la esponja y el velo. La esponja y el velo, como hemos visto, indican una situación de bastante comunicación, pero también personas que no logran defenderse, no pueden defenderse. Si quisieran defenderse, no lo pueden hacer. Entonces están muy expuestos a recibir influencias desde afuera. Bueno, ahora prepárense porque vamos a ver lo que hay parecido y lo que hay muy distinto en los presbitas. Los presbitas son las personas que padecen de vista cansada, entonces generalmente personas con más de 40 años.
que pueden sí tener también otras cosas, como miopía, pero si tienen miopía lo consideramos miopes. Entonces estos son los presbitas puros. Miren que en primero y segundo lugar hay mancha y corteza desgarrada de la misma manera que los miopes. Sin embargo, la mancha mucho más. Mientras que los miopes tenían el 30%, los presbitas aquí tienen el 42%. Mucho más. O sea que un típico presbita, casi mitad de la persona, se adapta mucho a la situación sin tener mucha comunicación con la situación, sin incluso expresar mucho desde adentro hacia afuera. Está bastante dividido, más o menos se lleva. Sin embargo, corteza desgarrada. Aquí también hay una presencia fuerte de personas que consiguen su vida como básicamente malestar, como muy molesto, como no lograr defenderse en contra de un mundo muy agresivo. Y aquí pero los dos han desaparecido completamente, los dos icos abiertos que estaban presentes en los miopes. O sea, la esponja y el velo. Y han entrado la corteza, o sea, personas que se defienden y se defienden de una manera efectiva y no consideran mucha comunicación con el entorno. Se defienden y ya, déjame tranquilo. Y el filtro, o sea, algunas personas que consiguen controlar la relación con el afuera, tenerla bajo su control y decidir en primera persona. Pero mire, no hay ninguna presencia totalmente abierta. Todas las presencias son básicamente cerradas, con la excepción del filtro, que de vez en cuando sí se abre. Y entonces esto nos permite decir que los presbitas puros, básicamente viven una condición cerrada, con poca comunicación con el mundo. Ahora hablamos de las vacaciones. Porque durante las vacaciones la hipótesis era distinta. El objetivo no era de averiguar si hay patrones, si hay tendencia. El objetivo era de ver si las vacaciones lograban cambiar de manera positiva estos patrones. Y consideren el antes. Después veremos el después, que como ven es muy distinto. Entonces, al comienzo, como llegaban las personas, tenían básicamente los mismos resultados. Miren, mancha, corteza desgarrada, corteza, filtro, igual que los presbitas. O sea, consideren que en las vacaciones hemos recogido, en este caso, sin hacer diferencia entre miopes, presbitas, otros problemas visuales, hemos recogido todos los módulos y considerado todos los módulos. Bueno, llama mucho la atención que la gente llegaba al comienzo de las vacaciones básicamente cerradas, como los presbitas. O también un poco, incluso los miopes, también un poco como los miopes en los talleres, mancha y corteza desgarrada al comienzo. Bueno, hemos visto entonces el antes. Personas cerradas, con 10% de filtros, o sea, personas que sí, bueno, se llevan bien en su situación. Miren qué cambia después de una semana de full immersion, de contacto con los otros, de nada de televisión. Al revés, mucho contacto, muchos paseos, muchos juegos.
mucha comunicación el uno con el otro, cambia de manera radical. Al primer lugar, esponja. Personas abiertas, personas que cambian muchísimo. Al segundo lugar, velo. Personas que no le interesa mantener una distinción. Se involucran totalmente en lo que está pasando y con gusto, con placer, se dejan llevar, como bailar, a donde la división entre el yo y el afuera se pierde, pero está bien así. Sigue la mancha, pero mire, la mancha pasa del 40% al 17%. O sea, hay algunas personas que siguen sin involucrarse demasiado, pero se adaptan. Y el filtro aumenta un poquitín. O sea, algunas personas logran conseguir un poco más de seguridad en sí mismo, de encontrar su propio centro. Bueno, quisiera un poco comentar esta última cosa, porque de nuestro punto de vista es muy impactante. Quiere decir que las vacaciones tienen mucho impacto. Hemos llevado a cabo vacaciones en varios lugares desde el 2007. Bueno, antes también en Italia se hacía. Pero desde el 2007 en Italia y España y varias durante el año. Sobre todo en Italia en los últimos años, particularmente en una situación que quiero comunicar, que son las grandes vacaciones de verano AIEV. AIEV quiere decir Asociación Italiana para la Educación Visual de Mandela, que es un lugar donde seguimos haciendo estas vacaciones cerca de Roma. Bueno, hemos conscientemente como empujado, favorecido esta sensación de full immersion, de abrirse y abrirse también emocionalmente para reencontrar el placer de estar junto a otras personas, el placer de ver, el placer de moverse, el placer de estar en contacto con la naturaleza. Esto es algo que yo creo también otras personas hayan desarrollado, pero yo creo que en Italia hemos alcanzado en Mandela algo realmente especial en todo esto. Bueno, cabe todavía hablar un poco de la escuela. En la escuela, el objetivo de proporcionar el ICOS era distinto. Ya desde el comienzo hemos visto que era una situación con muchos altibajos, porque esto es algo que conocemos. Hay altibajos en el proceso de recuperación visual. Y entonces durante un año hay momentos de avances increíbles y momentos de crisis, momentos de desconfianza, e incluso momentos en que se ve mal. Y hemos tenido la grabación, decimos, de cómo ha ido en estas personas y nos ha ayudado bastante. Sin embargo, hemos encontrado dificultades de organización en cómo hacerlo y esto entonces lo hemos hecho solamente durante un año solo. Entonces voy a enseñar solamente un ejemplo, el ejemplo de Catarina, que es un ejemplo importante, a pesar de que se trata de una persona sola. No se ha podido hacer estadísticas muy significativas. El proceso en este caso era muy individual y no coincidía mucho. Bueno, en el caso de Catarina es importante porque había habido una recuperación visual importante de una miopía de 10 dioptría y medio al final a una prescripción de 4 dioptrías y media. Entonces una recuperación espectacular.
No solamente esto, sino que Caterina también al final pasaba mucho de su tiempo sin gafas o a lo mejor usando gafas reticulares y usando las gafas de 4 dioptría y media bastante poco durante su tiempo. Bueno, lo que es interesante, esto es ver cómo ha habido altibajos que se pueden comentar un poco de esta manera. Al comienzo, mucha confianza, mucho entusiasmo, entonces esponja abierta a las novedades del método Bates, a los nuevos ejercicios, a la novedad de la situación, a la novedad de poder pensar en un futuro sin gafas. Después, el tercer encuentro se encuentra marcha. Esto quiere decir que Caterina está encontrando un poco estrategias más eficientes del pasado, pero estrategias como de involucrarse, sí, pero no demasiado. Como mantenerse, pero no entregarse totalmente en el proceso. Sin embargo, el encuentro después hay el velo. El velo quiere decir que esta persona se abre, pero también que empieza a percibir un poco como si sus fronteras fueran demasiado débiles. Como si las razones que al comienzo la habían hecho decidir de encerrarse y desarrollar miopía, que básicamente eran defenderse, no se puedan totalmente aplicar y no se pueda defender en contra de todas estas cosas. A mitad del proceso, en el quinto encuentro, se ve el filtro. El filtro lo consideramos normalmente como positivo, o sea, esta persona tiene control sobre esta situación, sobre su situación. En el sexto encuentro encontramos la corteza, que quiere decir que esta persona está como aplicando un poco demasiado control. Se está un poco volviendo a encerrar. Tal vez porque sea necesario en su proceso de cortar un poco las comunicaciones para volver a encontrar sí misma, su yo, su ego interior. El séptimo encuentro, filtro, muy bien, centrada. El octavo, corteza desgarrada. Corteza desgarrada quiere decir un momento de crisis. Quiere decir que la fuerza de los traumas que habían producido, porque en este caso sí había habido traumas, producido al comienzo de su proceso de miopía, que se quedaban como escondida en alguna parte de ella, volvían y volvían con fuerza, volvían a producir una situación de desesperanza. La vez sucesiva se proporcionaba al comienzo y al final, porque el último encuentro era un poquito más largo y al comienzo Caterina reencontraba un poco su defensa y al último se encontraba un poco más aliviada. O sea que la mancha por lo menos permitía más movimiento. La mancha no se siente muy amenazada. Huye de algunas amenazas, pero no se siente muy amenazada. Bueno, ¿por qué hemos dejado esto? A pesar de que había sido muy útil en aquella situación, nos había permitido de apoyar las personas en su desarrollo, en sus altibajos, en su crisis, de animar el grupo a soportar un poco estas personas. Bueno, demasiado complicado.
y demasiado complejo también hacer una intervención, porque hasta ahora hemos hablado como sociólogo, o sea, se ven las tendencias generales. Cuando se trata de ayudar a una persona, de hacer un psicodiagnóstico, y entonces de esta persona basado sobre el ICOS, y de allí entonces darle direcciones de psicoterapia, entonces esto no teníamos una persona que podía hacerlo. Y la doctora Zápora no podía intervenir en todo esto. Bueno, sin embargo, volvemos un poco a ver lo que hemos conseguido. Las dos cosas que hemos conseguido más. Hay gente que dice que no hay patrones generales de los problemas visuales, que la miopía, bueno, no tiene tendencias. Yo creo que hemos demostrado que sí hay patrones generales, que sí hay tendencias. Naturalmente, cada individuo es distinto, pero las tendencias sí que se ven bastante claramente. En los miopes y en los presbitas. Yo creo que también se vea en los hipermétropes bastante claramente, aunque el problema con los hipermétropes es que son menos y entonces es mucho más difícil hacer una investigación estadística sobre los hipermétropes. Bueno, hay un patrón general de relación con el mundo de los miopes y de los presbitas, aunque pueda haber muchísimas variaciones individuales, naturalmente. Y esto es algo que, como educadores visuales, yo creo que nos ayuda. Y también nos permite de entender más algunas tendencias a nivel social. Y la otra cosa, demostrada durante las vacaciones para los ojos, es que hay un antes y un después del trabajo. Particularmente en aquella situación a donde es posible desarrollar de manera intensa un trabajo holístico durante un tiempo reducido, como las vacaciones de verano, los resultados son eclatantes, impactantes. Y entonces aquí volvemos a ver los resultados, el antes y el después. Básicamente, los que producen las vacaciones de verano ayudan a las personas a abrirse al mundo y entonces ayudan también a abrir su percepción incluso visual del mundo. Bueno, les agradezco mucho la atención que me han dado y espero que nos volveremos a ver en algún momento. Y un saludo y un abrazo a todos los amigos viejos y a todos los amigos nuevos. Muchas gracias.